Dios bendiga, Dios guarde. Para mí es un privilegio estar juntamente con ustedes, su hermano Víctor Manuel, quien le habla. Aleluya, gloria a Jesús. Soy hermano evangelista Ramón Tavares. Aquí estamos una vez más para transmitirte una palabra de parte de Dios. Hoy tenemos dos invitados y ellos se estarán presentando. Amén, gloria a Dios. Qué privilegio para mí poder estar con ustedes. Mi nombre es Danilo Montano, pastor de El Salvador, Centroamérica. Muchas bendiciones. Para mí es un placer compartir con cada uno de ustedes en este momento tan especial. Mi nombre es Amauris Reynoso y hoy vamos a compartir un momento con cada uno de ustedes, así que no se muevan para que sean edificados. Amén, gloria a Jesús. Es impresionante cuando tenemos una persona que ya tiene trayectoria en los caminos del Señor. A través de esa trayectoria estaremos aprendiendo en esta preciosa tarde. Pastor, ¿qué trayectoria usted tiene ya en los caminos del Señor pastoreando? Ok, yo tengo 58 años, acepté a Cristo a la edad de los 14 años. Amén, amén. Ministerialmente voy a tener 27 años de ser pastor, ejerciendo misiones y evangelismo. Gloria al Señor. Pastor, nosotros queremos que usted comparta de esa experiencia que usted ha tenido en el pastorado allá en la tierra del Salvador. En el pastorado en la tierra del Salvador, venimos de un país demasiado sufrido, mucho derramamiento de sangre. De lo que yo tengo, historia desde mi edad de 11 años, comenzamos a vivir un conflicto interno conocido como la guerra civil. Muertos y muertos por todos lados. Después terminó la guerra y comenzó el otro conflicto de las pandillas. Entonces, en El Salvador, ser pastor requiere ser hombre. Amén, pastor. Y tantos años en el pastorado, ¿cómo ha podido mantenerse firme en el pastorado en un país que, como usted dice, ha estado en guerra, en pandilla, y un hombre mantenerse firme, creo que es medio difícil? Sin lugar a duda, tiene que estar el Espíritu Santo con nosotros y el Señor a favor nuestro. Si no, no funciona. No Amén. funciona. Y me gustaría compartir una inquietud, una pregunta con usted. En ese tiempo de guerrilla, de pandilleros y todas esas situaciones que vivió El Salvador, ¿los pandilleros afectaban la iglesia? ¿Afectaban los pastores? ¿Ellos se metían con la iglesia? Al principio no, porque si era algo que ellos respetaban era al Señor y a los cristianos, a los evangélicos. Los pastores para ellos eran gente de honra, de honor, pero conforme fue pasando el tiempo, se fue perdiendo esa confianza de entre ellos. Ellos exigían, si vas a ser cristiano, pues entonces vívelo y demuéstralo. O sea que ellos se daban cuenta cuando un cristiano tenía doble apariencia o no. Es que te tenían monitoreado. Ok. Allí no habían pastores enganchados, entonces. ¿Cómo no? Sí había. Es que no enganchado. Enganchado quiere decir que vivieran doble vida. Ah, sí, si había uno y ellos lo detectaban, ellos mismos lo sacaban o lo eliminaban. Y es cierto lo que salía en la noticia, que esa pandilla había que pagarle peaje y el que no pagaba peaje, ellos lo oprimían. Eso era algo que era real. En algunos lugares sí, en algunos sectores. Porque habían sectores controlados un 40%, otros sectores controlados un 70% y otros sectores control total. Total. Desde que entras a la colonia, que le llaman barrio, ¿ah? Ya le llaman colonias. Desde que entras, desde que llegas, ya te vieron y ya te reportan, y en algunos lugares había que pagar, o sea, dar algo ahí, $1, $2, y si ibas en cuestión de negocios, se corría el riesgo que te quitaran todo ahí adentro. Pero sí era
sectarizado, lugares un 40% controlado, otros un 70% y otros que sí era control total. Pastor, ¿y cómo era el progreso del evangelio en ese tiempo, en ese lugar? Yo creo que por la misma angustia y aflicción que vivía el pueblo, como que eso era algo como que empujaba, como que llamaba a las personas a buscar del Señor. Porque no es lo mismo estar tranquilo a que haya una amenaza todos los días, y eso a la mayoría los impulsaba a buscar al Señor. Pastor, según tengo entendido y lo que he analizado, he investigado, he escuchado y he visto que en aquel tiempo de las pandillas, si tú eras de una colonia o de un barrio, para las personas que no entienden, si tú te metías en ese barrio y no eras de ahí, entonces la pandilla o te quitaba la vida o te metías en problemas. En caso de la iglesia, si tocaba evangelizar, ¿cómo vivían los cristianos en ese momento? Dependiendo del lugar, porque había lugares donde el problema era de los jóvenes, más que todo la juventud. Si una pandilla era de un sector, una pandilla, en el otro sector era la otra, para un joven entrar a esa otra colonia era jugarse la vida. Pero sí era cierto, no en todas partes. En algunos lugares, si llegaba un joven y lo veían que no era de ahí, le preguntaban, ¿qué quieres? ¿Qué haces? ¿Para dónde vas? ¿Qué buscas? Pero en otros no. En otros lo dejaban entrar y ya estando adentro, ahí ya tenía serios problemas. Pastor, podemos ver que las cárceles de República Dominicana, aquí los internos, como se le dicen internos, ellos están en aquel lugar, están prohibidos de muchos privilegios, pero yo pude ver en la noticia que las cárceles de El Salvador en aquel tiempo eran diferentes. Incluso se dice que ellos me mandaban a buscar hasta strippers, discoteca dentro de la cárcel. O sea, que podemos darnos de cuenta que ni dentro de la cárcel estos individuos se detenían de hacer su fechoría, como dicen. Es correcto, así era. Tal como se ve en las noticias, era así. Pero era porque estábamos en el tiempo o en la temporada que la pandilla tenía tanto control. Aún adentro de la cárcel. Aún adentro de la cárcel. Wow. Adentro de la cárcel, un pandillero de alto rango vivía como rey, comía como rey. En su celda él tenía todo, su nevera, su TV, tenía acceso a llamadas telefónicas y desde ahí daba las órdenes a lo que sucediera afuera. Me imagino que usted llegó a visitar la cárcel en aquel entonces predicando el evangelio y los hermanos cristianos de aquel lugar, cómo era su vida, cómo usted lo veía cuando usted iba a aquellos lugares a predicar la palabra. Sí, en un tiempo se podía, ahora no se puede. Ahora no, son pocos los pastores que podemos entrar a una cárcel, pero en las cárceles de ahora, las conocidas como de máxima seguridad, no puede entrar un pastor a predicar. Puede entrar a una mini cárcel, ahí sí. Pero antes sí se podía, teníamos acceso, pero era terrible. El mover satánico adentro, uno tenía que ir preparado. Yo llegué a una cárcel donde había tanta maldad que no pude predicar. Wow. No pude hablar. No pude hablar. De la influencia. De la influencia demoníaca. Uno, influencia demoníaca. Y dos, falta de preparación. Uno dice, yo saco esto, yo hago esto, yo puedo. Esto no me es problema. El asunto es que no sabe con qué fuerza uno va a tratar o experimentar. Pero sí, a mí me sucedió una vez. Fui a una cárcel que la influencia satánica era tan fuerte que no pude hablar. Wow, tremendo.